Dios le bendiga, bienvenido a todos los que nos siguen a través de Facebook y a aquellos amigos de Apocalipsis Network y toda la red de radios que componen esa organización. Dios les bendiga, reciban del Señor, les reciban las bendiciones de acá de Toledo, Canelones, Uruguay, para todas partes del mundo donde esté mirando esto, donde de futuras reproducciones lo vea también, que el Señor afecte su vida de la mejor manera como lo hace con cada uno de nosotros. Dios le bendiga a cada uno de estar acá. El Señor también nos habla en nuestro corazón, que podamos recibir la porción que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ven, bajo su Biblia. Amén. Diga conmigo, soy próspero, Soy próspero, soy fuerte, soy soy sano. soy sano. Yo creo, porque lo que mi Biblia dice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El viernes vino a mi corazón la porción de la palabra que me hizo acordar aquellos tiempos de prueba del año 2004. Una porción de la palabra donde había pasado el tiempo, la temporada de la prueba, y el Señor nos dio la confirmación de por qué lo había hecho. Pero mientras en el proceso, muchas veces pensé que Dios nos había abandonado. Se decía a mi esposa decía, no nos abandonó. Y yo sentía que Dios nos había abandonado. Había empezado a congregarme, estaba en las cosas del reino, pero sentía en mi corazón que Dios nos había abandonado. Y cuando pasamos por tiempos de crisis siempre tendemos a tratar de arreglar las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestro instinto, con nuestra capacidad, o esperar la ayuda de los amigos, de las personas, o a tratar de hacer algo para esforzarnos y salir de los tiempos de prueba. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene creer en Dios en esos tiempos? ¿Qué sentido tiene creer en Dios siendo que nos está haciendo pasar por esto? Por tiempos difíciles, por tiempos de lucha, tiempos de prueba, tiempos de escasez. Y esa era mi pregunta, no todos los días, pero no por qué venía eso a mi corazón y a mi mente. ¿Qué sentido tiene, Señor, creer en ti, que eres tan poderoso y ves que la familia está pasando lo que está pasando? Pero no siempre llega a la conclusión de que Él es Dios. Punto. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es Él que tiene el gobierno de todo lo que pasa, de lo bueno y de lo no tan bueno. Es Él que tiene el control de todo lo que sucede, del pan, en la abundancia, el escasez de pan en la mesa. Es Él que controla todas las cosas. Pero también pude entender con esta palabra, el día que se terminó la prueba, pude entender que era necesario el proceso. Los procesos son necesarios y tenemos que pasarlos. ¿Por qué? Por el simple motivo y el principal motivo, que Dios nos ama. Número uno, somos las personas más amadas de la tierra, y no por hombres, si bien tenemos la dicha de ser nuestra esposa, esposos, hijos, nietos, pero también somos dichosos y bienaventurados porque tenemos al Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, que nos ama con amor eterno, con un amor profundo. Y número dos, el proceso sirvió porque de qué forma podía yo recibir lo que Dios tenía si primero no me había preparado. ¿Cómo podemos tener las promesas de Dios hechas carne en nosotros si primero no hay un adiestramiento, una preparación para recibirlo? Nuestro pastor anterior decía, ¿cómo le voy a dar un hijo de 3 años a un Mercedes? Y es cierto. ¿Cómo le podemos dar un hijo de 3, 11, 12 años Mercedes 0 kilómetros del último modelo? Tiene que tener su tiempo de preparación, cumplir su mayoría de edad, los requisitos necesarios, ser prudente, para después sí hacer lo que tenga que hacer. De la misma forma trabaja Dios con nosotros. Entonces pude entender en ese tiempo, con esa palabra que seguir el trabajo, y le dije a mi esposa y se la leí en el Deuteronomio 8 y quiero que lo vaya buscando. Pude entender que Dios había terminado ese proceso, porque le había preparado algo que 9 meses más tarde Él nos daría esa bendición, que fue el llamado que hicimos ahora el domingo pasado, 17 años. Pero primero tuvo que preparar carácter, temperamento, dependencia. Él tuvo que preparar formas de ver, visión, dejar el ego, que el Dios se cayó. Dios tuvo que tratar conmigo todo eso. Y la prueba fue para mí. Ese proceso fue para mí. Y pude entender que no podía darme lo que Él había planificado porque yo no estaba preparado. Entonces eligió el proceso para prepararnos. Y ahí en Deuteronomio capítulo 8 dice la Escritura que Dios
le iba a otorgar la tierra prometida a Israel, a su pueblo. Lo había sacado por mano fuerte de Egipto, lo había librado de la esclavitud permanente de los egipcios, y le había dicho que le iba a regalar una tierra que fluye de Chile, tierra de montes, de vegas, de granados, de viñas, de olivos, tierra que ellos no tenían que trabajarla porque ya estaba plantada, tierra era de bendición. Pero Dios quería asegurarse también de un pequeño requisito. Y ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, si lo tienen, me dice amén. Amén. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Yo tenía 40 años cuando me vino esta palabra. Fue el término de ese proceso. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, o sea, no solamente prometió, sino que lo hizo. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y este es el fundamento. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Este fue el proceso de Israel. Le había dado promesas extraordinarias. Nos lleva a una tierra donde ya no serán esclavos, sino que serán libres. Comerán viña que no plantaron, vivirán en casa que no edificaron. Pero justamente Dios quería estar seguro de lo que ellos tenían que hacer. Por eso el Señor le dijo: cuidarán pues de poner por obra todos los mandamientos que yo les prescribo, que yo les doy hoy. En otras palabras, el Señor está diciendo: cuidarás de hacer mi voluntad. Y este proceso sigue al día de hoy. Simplemente porque Dios aún nos sigue amando. Y nos quiere ver en el lugar donde de antemano Él ya ha preparado para que estemos. Por eso muchas veces Dios usa procesos para pulirnos, para trabajar en nosotros, para animar las perezas, para cambiar carácter, temperamento, para modificar cosas en nosotros que en otro tiempo, en la vida anterior, es decir, antes de conocer a Cristo, éramos autosuficientes, éramos egoístas, éramos orgullosos. Pero Dios, teniendo una promesa y una tierra tan grande prometida para cada uno de nosotros, primero lo que tiene que hacer es pulirnos para poder tomar esa promesa. Así lo hizo con Israel. Ustedes caminaron 40 años por el desierto. Sus padres no conocieron el hambre. En el tiempo de sus padres había abundancia de comida, pero ustedes comieron maná. Comida que ni ustedes ni sus padres habían conocido ni habían comido antes, pero ustedes sí lo hicieron. Tomarán la tierra que les he prometido, pero cuidarán de poner por obra mis mandamientos. Y dice la Escritura: y les afligió el Señor, y los hizo pasar por dificultad, y los hizo tener hambre, solamente para que sepan y entiendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra y promesa que sale de la boca de Dios vive el hombre. Le fue necesario a Dios hacer pasar por su pueblo, hacer pasar a su pueblo por un proceso de pulido, un proceso para animar las perezas, un proceso para que sean totalmente dependientes de Él. De la misma forma, esos procesos aún siguen siendo vigentes. Dios aplica procesos sobre nuestra vida para que pueda entender en estas palabras, para ver qué es lo que había en mi corazón. Y si lo que había en mi corazón iba a guardar su palabra y sus mandamientos y llenarnos de paciencia y llenarnos de perseverancia, de confianza y de fe para seguir a aquel que nos había llamado. Pude entender también que como Dios nos iba a dar lo que le había prometido sin antes transformar, porque seríamos tan egoístas como siempre, tan ególatras como siempre, tan orgullosos
como siempre y tan autosuficiente como siempre. La primera razón del proceso es aprender a depender de Dios. Y eso fue lo que Dios nos enseñó en ese proceso. Y el punto final para luego entrar en otro proceso fue Deuteronomio capítulo 8. Que pude entender que Dios nos había metido en eso, nos había metido en eso porque Él tenía un nuevo nivel para que podamos alcanzar. Y siendo como éramos, no podíamos alcanzarlo porque se requiere otro tipo de cosas en un nuevo nivel. Se requería espiritualidad, se requería mayor búsqueda, se requería no autodependencia, sino dependencia del Espíritu Santo. Cosas que aún no lo tenía. Pero Dios es aquel Dios amoroso y Padre que trabaja en nosotros todos los días. No solamente porque nos ama, sino que nos quiere impulsar a un nuevo nivel, a una nueva estatura de fe. Hay bendiciones, hay promesas que cuando las recibimos decimos, ¿de qué forma la voy a alcanzar? Antes de alcanzarlo, Dios nos tiene que preparar. Y esos son los procesos. Y podemos entender muchas veces que los procesos duelen, no los podemos entender. Y le preguntaba yo, Señor, si creo en ti, ¿por qué estoy pasando esto? Pero hay cosas que Dios lo hace de su forma, porque de otra forma nosotros, por nosotros mismos, no cambiamos. Preferimos seguir peleando con nuestra fuerza, dependiendo de nuestro poder, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades, sin depender de Dios. Y Dios lo que quiere es hacernos entender que la dependencia tiene que ser sí o sí de Él. Desde el día que pusimos nuestra vida en las manos de Él, Él nos enseña a depender totalmente de Él. Estos son los procesos que nos llevan a un propósito. Y si usted se niega o salta el proceso, se pierde el propósito. ¿Y qué vida? ¿Qué sentido hay en vivir una vida que no tiene propósito? Es simplemente vivir, respirar y estar por ahí, hacer lo que se tenga por costumbre hacer. Pero hay procesos que por más ganas que le echemos de que vamos a salir de él, es necesario quedarse, soportarlo. Porque cuando Dios nos mete en ese tema, en ese terreno, es porque Él está pensando algo poderoso para nosotros. Dios está pensando un mejor nivel espiritual, un nuevo lugar, una nueva temporada, sus promesas cumplidas, pero no sin antes pasar por ese proceso. A muchos de nosotros nos gustaría tomar un atajo, o renunciar y decir, estamos pasando por esto, sigo creyendo en Dios o lo dejo a un costado. Siempre habrá motivos para evadir el proceso. Nosotros teníamos motivos suficientes, por lo menos yo. Dejo de creer en Dios y voy a hacer lo que siempre hice. Dejo al Señor que me está haciendo pasar por esto y voy a hacer lo que tenga que hacer en base a mi instinto, a mi fortaleza, a mi sabiduría, a mis años de experiencia. Lo podía hacer, tenía el derecho, sí, claro. Pero lo único que iba a hacer ahí, saltando el proceso, era perdiendo el propósito. Iba a perder el propósito. Y si no tenemos un propósito, tenemos una vida vacía, queridos. Podemos creer en Dios y eso está bien. Pero no se olvide que Dios nos ha creado con un fin, con un plan perfecto. Y Dios perfeccionará la buena obra que ha empezado sobre nosotros. Y perfeccionar, mire lo que significa. Fui a la palabra perfeccionar en el diccionario y dice terminar una obra dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Y esto a mí me enseña que Dios es detallista con todas las cosas. Y para alcanzar la perfección es solamente atravesar un proceso en donde cada día nos va puliendo, cada día nos va moldeando, cada día nos va purificando. Para que podamos alcanzar esa obra perfecta y con el detalle. Dios es el que perfecciona la obra en nosotros. Si Él nos ha llamado es porque ya tiene un plan divino. Y hasta que ese plan no se cumpla, Dios no nos va a dejar tranquilos. Y le digo algo, se cumplirá ese plan, usted alcanzará un propósito, pero después vienen nuevos niveles. La vida del creyente es una vida de proceso. Porque como dije al principio, Dios nos lleva de victoria en victoria y tenemos un camino hasta la perfección. Pero para alcanzar la perfección tenemos que ser procesados en los planes de Dios. Tenemos que pasar cosas que tal vez no las vamos a entender. Tenemos que renunciar a otras cosas. Tenemos que hacer cosas que tal vez otro tiempo no lo haríamos. Tal vez en los tiempos que no conocíamos a Cristo no nos quedaríamos quietos.
Pero aprendimos después que conocimos al Señor y estamos en proceso, aprendimos a orar, a doblar nuestras rodillas, a vigilar noches enteras solos. Aunque no podíamos entender qué era lo que pasaba, nuestro corazón decía, tranquilos, aún sigo trabajando. Y Dios nunca nos abandonaba. Podemos pasar por valles de sombra y de muerte, podemos estar en oprobio y en afrenta, pero la compañía del Señor es eterna. Dios siempre estará en todo proceso. Es Él que nos mete ahí. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros si hay proceso? Que Él nos va a abandonar en este proceso. ¿Qué puede hacernos entender en nosotros? Bueno, Dios estuvo conmigo en aquello, tal vez me deje ahora. No, nunca. Si está siendo procesado es que el Señor está contigo ahí. Dios está pasando el mismo proceso contigo. Él es el autor de tu proceso. Y si lo está haciendo es porque quiere verte en un nuevo nivel, una nueva estatura espiritual, alcanzando las promesas que Él mismo hizo sobre tu vida. Amén. Por eso el mensaje de hoy es: no renuncies a tu proceso, no lo abandones. No dejes todo tirado al azar, pues decir, bueno, ahora dejo esto a un lado y sigo mi antigua naturaleza. Sigo lo que dice el instinto. Porque lo único que hacemos es estirar la agonía hasta que el proceso no se cumpla. Ahí estaremos esperando. Y Dios, por sobre todo, estará esperándonos para cumplir la buena obra que Él ha empezado sobre nosotros. Mire, si hay algo que Dios es especialista, no es terminar todo lo que empieza. Nosotros no. Pero Dios termina todo lo que empieza. Él puede empezar un plan divino con usted para luego llevarlo a donde Él quiere hacer. Pero es usted que tiene la posibilidad o el derecho de salir o no. ¿Tiene el derecho de salir? Si usted se queda, el proceso no se apurará, pero sí se cumplirá. Si usted sale del proceso, Dios lo esperará. Él es el tiempo. Él no tiene problema con eso. Pero Él no se detendrá hasta hacer de nosotros las personas transformadas como Él quiere que seamos transformados. Él no se detendrá en la transformación sobre nuestra vida hasta que no nos haya hecho para lo cual fuimos llamados. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene promesas sobre cada uno de nosotros. Y esas ya son nuestras, tienen nuestro nombre. Pero para poder alcanzarlas, Dios tiene que seguir trabajando en cada uno de nosotros. No significa que la promesa ya la hizo y ya la tenemos. Dios nos tiene que preparar para tenerla. Nuestras oraciones, nuestro clamor, el sentir de nuestro corazón siempre va a estar ahí, siempre vamos a querer. Siempre vamos a querer que la familia le sirva, siempre vamos a querer que los hijos estén en la casa, siempre vamos a querer que haya crecimiento, que podamos... Pero tenemos que tener un proceso, queridos. Esto no es de la noche para la mañana, Dios se toma su tiempo. El salmista dijo en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estando en persecución, estando en afrenta. Y él dijo, no olvides la obra de tus manos. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la palabra clave aquí en Jehová cumplirá el propósito en mí? La palabra clave es cumplirá. El salmista no dijo, Jehová cumplió su propósito en mí. Él dijo, cumplirá. O sea, él tenía fe de que en un futuro Dios iba a hacer lo que había planificado para él. Esto significa que por más que usted se apure, Dios tiene sus tiempos. Y por más que usted dude y diga, si estoy en tu propósito, si estoy en tu camino, ¿por qué estoy pasando por esto? Tranquilo, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Aunque usted no lo vea, Dios está preparando todas las cosas para cuando sea el momento correcto, el momento justo, Él le dé lo que le ha prometido o lo lleve al lugar donde le ha prometido. Pero mientras tanto eso no sucede, sabemos, tengo la fe de que Dios cumplirá su propósito en mí. Es una palabra en un presente, en un futuro. El salmista sabía, aunque ahora no veo el propósito, sé que Dios lo está formando. Dios me está formando para ese momento. Dios está trabajando en mí para ese día. Sé que Dios me está preparando para cuando llegue el día clave. Él me va a dar lo que tenga que darme, me va a llevar donde me tenga que llevar. Pero cuando usted piense esto, tenga presente algo, que lo que usted cree o quiere no cuenta. Lo que usted anhele no cuenta.
Porque Dios lo va a poner en el lugar que Él quiere que usted esté y le va a dar a alcanzar lo que Él quiere que usted alcance, no lo que usted necesite o quiera alcanzar. Dios tiene un plan que es suyo y es perfecto, pero es para nosotros. Nuestro plan sin duda sería por otros rumbos, pensar otra cosa, mirar otras cosas, pero Dios tiene perfectamente planificado y pensado qué es lo que necesitamos y cuál será nuestro futuro. Dios tiene el control de nuestro destino. Por eso el salmista dijo, aunque esté pasando por dificultad y mis enemigos me estén rodeando, aunque tenga oprobio, ofrenda y hasta los míos estén en mi contra, Dios cumplirá su propósito en mí. Yo sé que lo hará. No lo puedo ver ahora, decía el salmista, pero sé que va a venir. Él está preparando todo. Él está trabajando en mí. Amén. De la misma forma lo hace con nosotros. Parece que nos dejaron, nos abandonaron y somos la persona más solitaria de la tierra. Una relación no funcionó y parece que pusimos una cruz en la vida y nunca más seremos felices. Un trabajo que no salió y lo anhelaba con todo mi corazón porque sé que iba a poder levantar mi cabeza. La familia, había pensado que la familia sería de esta forma perfecta, pero es disfuncional. Señor, ¿por qué lo permites? Tranquilo, Dios aún no ha acabado de trabajar. Amén. Dios sigue procesando. Es normal que esté el porqué, está en nuestra naturaleza. Es normal la palabra pero. Yo creo en ti, pero es normal, está en nuestra naturaleza. Pero lo único que sé decirle cómo trabaja Dios, no lo sé cómo lo hace. Pero sé y tengo en mi corazón decirle, no abandone su proceso. Deje que el Señor termine lo que tenga que terminar. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Y Él le va a dar lo que Él quiere que usted tenga. El rey David posiblemente fue el rey más amado por Dios. Fue el que lo llamó desde joven, le daba victoria por todas partes donde iba, le hacía enseñorar sobre sus enemigos, lo amaba a tal forma que bendijo toda su descendencia. Lo trajo a misericordia cuando pecó con la mujer de aquel soldado. Le dio su misericordia. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Pero David no toda la vida fue rey. No siempre estuvo en palacio real. La vida del rey David empezó siendo pastor de ovejas, incluso ignorado hasta por su propio padre. Porque cuando vino el llamado, cuando fue el profeta allí a la casa del padre David, y le dijo, estos son todos tus hijos, el Señor me envió aquí porque de aquí saldrá el rey de Israel. Un hombre conforme al corazón de él. Y Elí trajo a sus hijos y mostró a todos sus hijos y dijo, estos son ellos, porte del rey, buena presencia. Así como yo veo, algo así parecido. Hombres de guerra, cuerpo perfecto, altos. Y el padre dijo, bueno, acá están todos mis hijos. Y el profeta dijo, Señor, este tiene porte de rey. Y el Señor le dijo, no mires lo que ve el hombre, pues yo miro su corazón. Pues también, Señor, ¿y a quién tiene? Ese quedaría bien en el palacio real. Y el Señor le dijo, no es este. Y se terminaron las opciones, se terminaron los hermanos. Y el profeta dijo, pero el Señor me está diciendo aquí algo raro. ¿Son todos estos tus hijos? Sí, dice, no nos falta David, el gurisito de los mandados, el que cuida las ovejas. Bueno, pero tráelo aquí. Mire la condición de David. Uno habla sobre el rey David, hombre de guerra, vencedor, ganador por todas partes, conquistador. Era un hombre que cuando estaba delante de sus enemigos, él decía, el Señor está conmigo, vamos y abracémonos. Él decía, Señor, iré contra ellos. Y esperaba la respuesta de Dios. Y Dios decía, ve, porque ciertamente los he entregado en tu mano. Y David decía, muchachos, ahora. No siempre fue victorioso. No siempre fue rey. No toda su vida vivió en palacio real. Tuvo que entrar en un proceso. Fue atravesado por diferentes procesos. Tuvo que luchar contra el oso y contra el león. Tuvo que derribar un gigante que todo un pueblo le tenía miedo. Tuvo que enfrentar la persecución de aquel que sería su mentor.
Estuvo como loco, pareciéndose un loco en medio de sus enemigos para que no lo descubriesen. Estuvo en persecución. Estuvo encerrado en una cueva con mendigos, ladrones, toda la escoria de la sociedad. Ahí estuvo David. No siempre durmió en cama real y sábanas reales y comió comidas reales. Tuvo que atravesar su proceso para alcanzar el lugar donde Dios quería que él estuviera. Lo tuvo que cambiar, lo tuvo que moldear, lo tuvo que ajustar, tuvo que reiniciar el sistema, tuvo que limar sus asperezas, tuvo que aprender a confiar mucho más en el Señor, tuvo que ser procesado. Pero David lo que hizo es no huyó de su proceso. Motivos tenía, motivos tenemos para huir de nuestro proceso. Siempre será el lado más fácil. Nunca faltarán motivos para decir, Señor, yo esto no lo soporto, ¿sabe qué? Que esta prueba la lleve el pastor. Otra vez el pastor. Que esta prueba la lleve mi hermano que es más espiritual. Que este problema, este proceso, ¿por qué conmigo, Señor? ¿Por qué no con aquel hermano que siempre lo veo con la Biblia y ora y trabaja? Porque es contigo. Se trata de tu proceso, de tu problema con Dios. He visto a mis hijos sufrir. Los he visto sufrir. Y en más de una oportunidad les dije lo siguiente: si como tu padre pudiera vivir lo que está viviendo, te juro que lo haría, pero no puedo. Ellos no tenían que vivir. Y uno se dolía por los procesos de ellos. Si pudiera pasar ese dolor, lo pasaba. Si tuviera que vivir esa angustia por ti, la vivía. Pero no lo puedo hacer. Son procesos que cada uno tenemos que pasar, y muchas veces en soledad. Muchas personas se enojan porque en medio del proceso, pastor, no me vas a visitar, pastor. Oiga, hay cosas que Dios tiene intimidad y soledad con el procesado. Y el que vaya alguien sin interferir en los planes de Dios. Hay cosas que lo tenemos que pasar solos, y punto. Teníamos nosotros posibilidad de escribir o llamar o mandar carta en aquel tiempo a mi familia, a mis familiares de cerca, a los de lejos, que nos ayudaran. Pero nunca nos surgió eso en el corazón de mandar una carta y pedir ayuda. La ayuda que vino, y lo reconozco y lo honro, era porque Dios tocaba su corazón. La ayuda que vino del norte era porque Dios tocó su corazón, no porque hubiéramos pedido. Porque aunque quisiéramos pedir ayuda, Dios nos lo iba a permitir, porque era un proceso que lo tenía que vivir en intimidad solo. Lo tenía que pasar. Y no podía tener lo que Dios me había prometido, porque tenía que ser procesado. Tenía que pasar por eso. Por eso la Escritura dice, y te afligió el Señor, y te hizo tener hambre, y te hizo comer con pan, el maná, comida que ni tú ni tus padres habían comido y no la habían conocido, para enseñarte que no solo el pan vive el hombre. Lo que nos mantuvo en pie fue la palabra de Dios. Lo que nos mantuvo firme fue la palabra de Dios. Porque motivos para abandonar todo nos sobraban. Pero sabíamos que algo iba a pasar. En los momentos claves no entendemos el proceso de Dios. Pero Dios envía ciertas señales que dicen, tranquilo, yo aún estoy trabajando, no terminé la obra. Aún no te pulí, no eliminé todas tus asperezas. Aún no te purifiqué, aún no terminé contigo. Dios toma el barro y pone la rueda del alfarero y empieza a pulirnos, a trabajar en nosotros. Nosotros nos creemos la obra perfecta. Que porque todo lo hacemos por nuestra fuerza, como decía yo antes de conocer a Cristo. Dios soy yo. Yo soy el que llevo el sustento a mi casa, por tanto yo soy el Dios de mi casa. Me creía perfecto, me creía que todo estaba bien, que todo caminaba. Pero conocí la rueda del alfarero. Y ahí como vasija sucia, Dios me puso ahí.
siendo un Dios tan perfecto, santo, tomó la mugre que yo tenía y fue sacando de a una. Empezó a girar la rueda y Fabio estaba ahí, la vasija ahí que giraba y giraba. Y en el proceso, para después hacer vasija de honra, para después darme lo que él había prometido. Pero no sin antes trabajar en mí. A veces podemos pasar los mismos procesos con la familia, con cosas que pasan dentro de nosotros y nadie lo conoce. Y preguntas que nos hacemos. ¿Dónde está la gente que siempre estuvo contigo? Qué cosa rara, empecé a ir a la iglesia y todo el mundo se fue. Y algo en su interior le dice, volvé a tus amistades. Algo adentro suyo le dice, pero da de vuelta, pescado, son tus amigos. Pero el Espíritu Santo le dice, si querés tener todo lo que te he prometido, quiero que no te vayas del proceso, no abandones el proceso. A David le sería muy fácil abandonar su proceso. David solamente tendría que volver a la casa de sus padres y el papá de las ovejas las iba cuidando. Era simple. Pero él se había enfrentado al gigante, se había tomado la decisión de seguir adelante y dijo, Señor, aunque esto me cueste, sé que cuando termine la obra va a ser perfecto. No voy a tener nada que agregar. Porque de esta forma trabaja Dios. Cuando renuncia al proceso, renuncia a su propósito. Y cuando renuncia al propósito, entonces, ¿qué sentido tenemos de vivir? ¿Qué sentido le encontramos a la vida? Dios nos va a transformar para aquello para lo cual fuimos llamados. Dios va a trabajar en nosotros de tal forma que nos va a cambiar a tal manera para tener y alcanzar aquello que Él ya ha determinado que vamos a tener y que vamos a alcanzar. Pero es Él el alfarero. Él es el que trabaja. Dios es el que nos moldea y en la rueda y cuando gira saca aquella mugre, aquello que es imperfecto. Ahora, no piense que si alcanzó su propósito se terminó. No hay un punto, ahí hay una coma. Dios seguirá moldeando y trabajando en nosotros. Dios seguirá haciendo lo que sea necesario para llevarnos a ese nivel que Él ya ha determinado y quiere que estemos. Dios seguirá trabajando en cada uno de nosotros para que podamos alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Porque no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Él. No son nuestros propósitos, son suyos. No es nuestra perfección, es la suya. No somos nosotros que trabajamos en nuestro proceso, es Dios. Es Dios el que lo hace. Yo no puedo decir, pero ¿por qué el Señor encontró un motivo o un proceso un poquito más liviano, que capaz que por ahí no había tan problema, angustia, tristeza? Yo lo pensé 1000 veces en aquellos tiempos. Lo pensé y decía, Señor, pero es una cosa más fácil. No, ven, antes aquí no había batería, había bongo. ¿Saben lo que son los bongos? Son dos taporcitos chiquitos. Yo le he tocado el bongo. Acá. Todavía creo que están en casa. ¿Te acuerdas? Y alababa al Señor así. Y le daba el bongo con la mano que me ardía y alababa al Señor, pero después volvía al proceso. Tenía que volver a casa. Después de un culto tremendo de la presencia del Señor, fuimos bautizados en lengua, llegamos a casa y nos sentamos al mediodía y no había pan. Aquí era la gloria. Aquí era un pum para arriba y usted no se imagina, pero allá, en el lugar donde peleaba para no llegar. Y era un domingo. Pues el lunes era lo mismo. Y el martes, el miércoles, y el jueves. Decía el viernes capaz que por ahí el Señor se apiade por el pan. No había pan. Y llegaba el domingo, estábamos aquí. Y alababa al Señor y le daba ese bongo, pero como que ustedes se imaginan.
Tenía que volver a casa otro día. ¿Podía yo acelerar el proceso? No. ¿Podía yo hacer algo para darle la mano a Dios? No. Lo único que podía era zafar del proceso, negar el proceso, salir del proceso. Pero perdería mi propósito. Perdería el propósito que Dios había establecido para mi vida. De la misma forma, nosotros muchas veces intentamos apurar los procesos, es inútil. Intentamos darle una mano a Dios y ayudarle aquí, es inútil. Pero también muchas veces queremos evitar el proceso. Estando en medio queremos salir. Dejar que otro lo pase. Bueno, volveré a mi trabajo, volveré a la esclavitud del mundo, volveré a la incredulidad, volveré a depender de mí mismo. Bueno, es un problema, bueno, no tengo nada contra eso. Pero recuerden que pierde el propósito de vida. Pierde su propósito de vida. A ninguno de nosotros nos es ajeno a los procesos. Y usted dice, pero ¿y cómo puede ser? Y ahora me toca esto, en la economía, en la salud, en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, cosas que espero y no se dan. Respuesta que estoy necesitando y no llegan. Ahora, yo le pregunto, desde el día que usted entregó su corazón a Cristo, ¿cuántos procesos pasó y hoy está aquí? Usted puede pensar lo siguiente, el pastor me está hablando de un proceso de lo que estoy viviendo, creo que ya mi tiempo se terminó y me voy. Pero piense, ¿cuántos procesos vivió hasta aquí que lo trajeron hasta aquí, hasta este momento? ¿Cuántas cosas pasó porque en la casa media familia lo creían? El esposo, esposa, los hijos se levantaron en rebeldía. ¿Cuántas oraciones le pidió a la iglesia porque ya no soportaba más los problemas en la casa, en la familia, porque no veía la salida, porque no era lo que había pensado y pidió oración? Nunca se puso a pensar que eso es parte del proceso. Que si está aquí es porque superó infinitos procesos. Amén. Que si está aquí es porque salió vivo de todas las batallas que ha tenido. Amén. Nunca se puso a pensar que el proceso que está viviendo no es lo último, porque aquellos que pasó tampoco lo eran. Nunca se puso a pensar que así como el Señor estuvo con usted en aquel proceso, en este que es más complicado, ¿qué lo hace pensar que Él lo abandonará? ¿Cuántos hoy llegaron aquí o los están viendo por allí? Diciendo, si hoy no pasa algo, no sé qué va a ser de mi vida. Pues el Señor me trajo aquí para decirte que hoy va a pasar algo. Se está pasando algo. Amén. Amén. Y no es que vaya a ser algo sobrenatural, ni poderoso, ni que sí, Dios lo puede hacer. Lo que está pasando aquí es que todos los procesos que viviste hasta el día de hoy, ya los superaste. Y esto te quiere hacer ver el Señor. Que ninguno de tus adversidades, dificultades, luchas, problemas, oposición, afrenta, oprobio, Él te ha dejado ni un solo segundo. Porque si no, hoy no estaríamos aquí. Tampoco ni por casualidad ni por suerte están viendo este mensaje. Dios tiene un propósito contigo también. Entonces, querido, ¿qué les hace pensar a ustedes zafar del proceso? Este mensaje se llama, por favor, no abandones tu proceso. Porque lo que Dios ha determinado al final es tremendo para tu vida. Amén. Lo que Dios ha dicho, lo que tengo para este hijo y para esta hija es poderoso. Empleó todo su poder sobrenatural y todo el movimiento de un reino en su promesa. Pero para que sea carne en tu vida, Él tiene que terminar ese proceso. Tiene que seguir moviendo engranajes. Tiene que seguir puliendo, sacando lo que nos sirve. Puliendo lo que queda. Purificándonos, santificándonos. Porque de esto se trata. A mí cuando entré en el camino de Dios nadie me dijo que sería fácil, pero tampoco me hablaron de los procesos. A mí me dijeron, ¿conoces al Señor Jesús? No, acepto la oración de fe, abro mi corazón, te acepto como mi Dios y mi Salvador, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Qué lindo queda. Y real.
Pero de aquí hasta allá, nadie me contó nada. Nadie me adelantó el camino. Nadie me dijo que mitad de tu casa, parte de tu casa se iba a ir por un año a otro lugar. Nadie me dijo que el plato estaría por semanas vacío. Nadie me dijo que tendría que venir aquí a adorar al Señor y 6 días a la semana lloraba miseria. Nadie me dijo que iba a perder lo que era nuestro sustento. Nadie me contó. Nadie me lo dijo. Como dijo aquel, bueno haberlo vivido para poderlo contar. Qué lindos son los procesos del Señor. Usted puede pensar ahora y está ahí metido en ese medio y en ese transcurso y en ese proceso y dice, tiene que haber algo más fácil. Claro que lo hay. El mundo le ofrece un montón de cosas fáciles. Pero el mundo no le da propósito, ni salvación, ni sanidad, ni restitución, ni restauración, ni paz. El único que da propósito luego de procesos es el Señor. Todo lo que viene del reino de los cielos es beneficio. Todo lo que viene de arriba es bueno y es abundante, como decía Matilde. Pero para alcanzarlo tiene que soportar la prueba, soportar su proceso. Por eso en esta mañana quiero decirle que todo aquello que no hace mirar para atrás y decir, antes no había pasado por esto, felicitaciones por su proceso. Si estuviera allá, esto no me hubiera pasado, sí, pero conozco allá. Estuve allá. ¿Y cuánto perdí allá? En cambio aquí Dios me está puliendo y está haciendo de mí mejor persona, mejor madre de Dios, mejor padre, mejor abuelo, mejor esposo, mejor amigo, mejor siervo, mejor uno de sus hijos. De la misma forma lo hace con nosotros. Su pulido es para perfeccionarnos. Y el perfeccionarnos es trabajar hasta en los más delicados detalles. Y todo lo hace para dejarnos ahí, no, todo lo hace para decirnos, he aquí el reino. He aquí todo lo que te he prometido es tuyo. Quiero que uses y disfrutes. Como dijo el Señor a Adán y Eva, los bendijo, dijo, multipliquen, fructifíquense, disfruten de todo. Por eso son buenos los procesos. Por eso aquí en Deuteronomio capítulo 8 dice, cuidarás de poner por obra los mandamientos que yo te proscribo hoy, para que alcancen la tierra que le prometí a vuestros padres. Y te acordarás por todo el camino que te trajo Jehová por 40 años, para afligirte, para hacerte ver, para que pases cosas. Y el otro dice, y te afligió el Señor. No te dijo así nomás, sino que te probó el Señor. Y te afligió, te hizo tener hambre. Pero mire lo que dice después el versículo 8. Perdón que me emociona esta palabra de... Porque Jehová tu Dios te introduce. A ver, esto no es un cuento de Ana, déjame contar. Si Dios te está haciendo pasar por el proceso, a Él no le queda otra opción que meterte la bendición. Cuando termine el proceso, Él te va a hacer que te metas en la bendición. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Tierra de arroyo, de agua, de fuente y manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higuera, granado, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes hagas cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Te introducirá el Señor en la buena tierra. Aunque no quieras, post-proceso, Dios de alguna forma te va a meter en su bendición. Pasaste el proceso y aunque no quieras entrar en los beneficios del reino, Dios te va a meter en sus beneficios.
vas a ver el beneficio de Dios, vas a ver la bondad de Dios. Tierra donde no comerás el pan con escasez, tierra donde no te faltará nada, tierra la cual el Señor Jehová, tu Dios, te da, tierra de vide, de granado, de olivo, de toda la bendición que puedas imaginar, ahí está. Pero no se la dio a Israel hasta tanto no hubiera terminado el proceso que había empezado en él. Tal vez alguien esté en el proceso aquí, porque esperaba algo y no fue, porque de quien menos esperaba surgió una noticia, porque algo causó dolor en el corazón, porque no pensó que esto sería de esta forma y fue, porque había trabajado por algo diferente y todo el esfuerzo que hizo, nada prosperó, porque se había confiado en las cosas y las promesas de los amigos, pero todo cayó a tierra, porque tenía abundancia y pensó que la abundancia que tenía en su casa lo hacía intocable. De esto me acuerdo. Y cuando perdió todo, dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y el que menos apareció fue el Chapulín Colorado. Queridos, si alguien está pasando por proceso aquí, permítame felicitarlo y honrarlo. Los bendigo. Sé que somos una iglesia que no tenemos procesos pendientes. Sé que somos una iglesia que oramos y las cosas vienen. Nuestras necesidades son suplidas en un chasquido de dedos. Sé que todos somos felices y andamos abundantemente caminando por la vida. No tenemos necesidad absolutamente nada. Por eso el mensaje no es para esta iglesia. Pero si hay alguien en el presente o en el futuro que puede estar pasando por un proceso, lo honro y lo bendigo. Porque Dios ha puesto sus ojos en aquel que está siendo procesado y no los quitará hasta que le dé todo lo que le ha prometido y lo lleve al nivel que el Señor ha dado. Por eso le pido algo en el nombre del Señor, porque Dios y yo le tenemos fe. No niegue su proceso, no abandone el proceso. Amén. Pastor, pero no sabe cómo duele. Sí, puedo escribir 2 volúmenes de eso. Pastor, pero ¿por qué yo no entiendo lo que está pasando? Puedo escribir 2 volúmenes más de eso. Pastor, pero es necesario pasar por esto, ¿por qué no en un atajo? Puedo escribir 2 volúmenes más de eso. Pero no hubiera alcanzado lo que alcancé de parte de Dios para gloria a su nombre si no hubiese sido procesado en su tiempo. Y tampoco hubiese alcanzado si hubiera negado o evadido mi proceso. Amén. Por eso los honro a cada uno de ustedes. Honro a mi esposo, honro a mis hijos, a mis nietos, y honro a cada uno de ustedes. Pues si no están en el proceso, lo pasaron, tienen experiencia en el proceso del Señor. Amén. Y si los pasaron, gloria a Dios por lo que viene. Lo que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes es tremendo. Nadie se puede imaginar de qué forma son los beneficios del reino. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia en este momento venga a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestra alma. Que podamos, Señor, Dios mío, en este momento aprender a ser totalmente dependientes de ti en todas las áreas, ser totalmente pentecostales, dependientes del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, Dios mío, que cuando entregamos nuestra vida a ti, entonces nuestra vida ya no fue nuestra, sino tuya, Dios. El destino de nuestra vida ya es totalmente tuyo, de nuestra vida, nuestra familia, la casa. Y cuando lo hicimos, Señor, nunca pensamos que había cosas, precio a pagar, así lo pensamos. Pero no hemos pagado ni un precio, Señor, al contrario. Hemos sido bendecidos, Dios. Hemos sido ensanchados, multiplicados, prosperados. Tu bondad es infinita y siempre está sobre nuestra vida. Pero sabemos, Señor, que muchas veces para alcanzar otros niveles, la estatura espiritual más alta, alcanzar esos beneficios que tú has prometido, que vienen del cielo, es necesario ser pulidos en ciertas áreas. Es necesario someternos a la rueda del alfarero y ahí como vasijas, Señor, tus manos de amor, permitir, Señor, que saquen lo que les parezca mejor sacar, que transformen lo que parezca mejor transformar,
y que haga lo mejor que te parezca a ti, Dios. Podemos entender que ninguno de los procesos son fáciles, ninguno son cómodos. Muchos de esos, Señor, incluso nos harán hasta dudar, como lo hice yo. Pero sabemos que si estamos ahí es porque sin duda, Señor, tú has preparado algo tremendo para cada uno de nosotros. No estaríamos en proceso si el propósito no fuera poderoso, Dios. Pero también entiendo que ningún proceso es mayor que el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Entiendo que nada, Señor, de lo que hagas, de la forma que los proceses, nos puede hacer dejar de creer en ti, Dios. Porque si pusiste tus ojos en nosotros para llamarnos a justicia, a bendición y bendecirnos, sin duda primero tenemos que ser preparados, equipados, administrados, no con proceso de hombre, no con proceso de corporación, sino con proceso divino. Por eso, Señor, fortalécenos cada día en el poderoso nombre de Jesús. No solamente a nosotros, sino a aquellos que también nos siguen a través de las redes, sean fortalecidos. Todos seamos fortalecidos. Y aquel que esté pasando por ese tiempo, por ese lapso, por esa temporada, tal vez no pueda entender, tal vez no quiera hacerlo, tal vez no entienda qué es lo que está pasando, o es mucho más fuerte de lo que había pensado. Señor, oramos para que sean fortalecidos en el poderoso nombre de Jesús. Porque si estás llamando a cada uno, Señor, si los quieres poner en lugar del privilegio, si quieres darnos los beneficios que has prometido, entonces es necesario ser pulidos, limar las perezas, ser transformados. Solamente tú tienes el poder y el amor para hacerlo. Y sabemos que por más complejo, crítico que pueda ser el proceso, tu compañía y tu amor siempre están, Dios. Nunca nos has abandonado, aún en los peores momentos. Por eso, Dios mío, queremos honrar tu nombre, Dios. Porque no a otros se le había ocurrido esto, Señor, solamente a ti, una mente perfecta, pero también con un corazón perfecto. Y así como el rey David disfrutó de las bondades del reino, supo pasar por las pruebas del pastorado, supo pasar por las pruebas de la traición, del miedo, de estar oculto, de la desilusión, del estrés. De la misma forma lo estás haciendo con cada uno de nosotros, Dios. Porque sin duda tienes un palacio real para cada uno. Sin duda tienes un propósito de reino para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos que están recibiendo a nuestro lado. Los bendigo. Y sepan que el Señor nos ha puesto en el proceso porque tiene un propósito poderoso para cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.